Dios les bendiga en esta noche. Dios, su hermano, el pastor Ronald Vélez, desde aquí de Florida, les saludo. Quisiera hablar del tema acerca de la presencia del Señor. Eh, Me vino esta inquietud ya que en mi caminar en el Señor he tenido ciertas experiencias en cuanto a la presencia de Dios. ¿Qué determina la presencia de Dios en la vida de nosotros? Y me venía a la mente la historia de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, mucha gente piensa que esta gente tenían una relación de comunicación continua, podríamos decir, con el Señor. Pero si usted analiza la misma vida de Abraham, había momentos de silencio. Dios le dio un propósito a Abraham. Abraham salió y hubo momentos en que pasaba el tiempo y Dios no le hablaba. Y si usted busca bien la historia de Abraham, en ciertos momentos dice, y cuando Abraham tenía cierta edad, o sea, quiere decir que pasó un tiempo que Dios lo mandó a caminar en un plan, caminaba en el plan de Dios, pasaron a pasar muchas cosas, pero no todo el tiempo Dios le hablaba. Entonces, dice en Génesis 17:1, dice que Dios le dijo a Abraham, cuando tenía la edad de 99 años, 99 años, le dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, si usted le busca el significado del versículo, en otras palabras, yo no he dejado de estar, y aunque tú no me veas, y aunque yo no te hable, y aunque yo no te me muestre en cierto momento, tal parece que yo no estoy controlando la situación, tal parece que no estoy, pero yo estoy. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, el justo por la fe vivirá. Cuando yo me convertí, como yo he dicho en otros videos, yo vengo del Pentecostés, de que en ese tiempo se manifestaban mucho los dones, de una manera en la iglesia. Todas las noches la gente danzaba, todas las noches la gente hablando en lengua, todas las noches eran unas manifestaciones porque nos levantamos en ese sistema. Y ahora la gente danza y brinca físicamente, pero en aquel tiempo el Espíritu Santo hacía danzar la gente, que eso ya no se ve mucho. Y eso era danzando y la gente se movían entre ellos mismos de una manera que danzaban entre uno y otro con los ojos cerrados, y como uno sabía que era el Espíritu porque no chocaban. Podían ir corriendo, podían ir moviéndose, danzando como un trompo. Oiga, y yo me acuerdo que los mismos hermanos ya de experiencia en el Señor decían, eso es el Espíritu porque no chocan, no hay tropiezo, van y vienen y no hay nada, que no hay accidentes. Pero me acostumbraron a que se enseñaba que no, porque hay que sentir la presencia de Dios todo el tiempo. Yo me dedicaba a orar, a ayunar y a buscar esas experiencias. Me acostumbré a las experiencias, me acostumbré a sentir las corrientes todo el tiempo. Me acostumbré a sentir esa unción que cuando le hablaba a la gente sentía un impacto. Y un momento dado Dios me dice, orando más te quiero, que algo especial tengo para ti. Yo me pasaba orando. Y uno lee el texto ahora sin cesar y yo creía que era estar de rodillas todo el día, como muchos todavía malinterpretan. Y no es que continuamente en tu caminar, mientras vas caminando orando, mientras estás en la tienda orando, todo momento, sí, ora por la mañana en tu casa, pero lo que determina el resultado de la oración no es la cantidad de horas que yo gaste orando, sino lo que determina el resultado de la oración es la fe que yo tenga en lo que estoy orando, que yo le crea a Dios. Entonces,
cuando el cristiano aprende a caminar por fe, la Biblia en ningún lugar dice, porque los que creen en mí, el justo vivirá por sentir mi presencia. El justo vivirá por ver los dones manifestados. No, el justo vivirá viendo los milagros en todo momento. No, el justo camina por fe. Entonces llegó un momento que Dios me dijo por diferentes profetas que algo especial tenía, pero el otro día ya no sentía esa unción, esa presencia. Y como decía, no tienes que sentir. Si usted esta noche no sintió, usted está mal. Usted está en pecado, escudriñese. Y empezó la duda en mí. Y oraba y me iba al monte y nada. Y es que era el momento de prueba. Dios quería probar si vivía por sentir o vivía por la fe en la palabra. La Biblia dice, la Biblia nos enseña que Dios está en todo lugar. Para Dios no estar, tiene que dejar de existir. Hermano, es un disparate que digamos. No porque en tal lugar no está la presencia de Dios, porque, hermano, la presencia de Dios está dentro de nosotros. La Biblia lo dice y lo dije en un video anterior, en Efesios 1:13 dice, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo, y un sello es que venimos a ser propiedad de Dios y que el Espíritu Santo vino a ser morada. Por eso dice en Romanos 8. Dice, si en alguno no está el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Y dice en 1 Corintios capítulo 3, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, que los corintios, y fíjense que misterio, una iglesia que dice que había dones, pero no entendían que la presencia de Dios vivía dentro. Aparentemente ellos pensaban que la presencia de Dios se movía afuera. Y Pablo les tiene que enseñar esos dones que se están manifestando a ustedes. No se están manifestando de afuera hacia adentro. Se están manifestando de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos ha equipado. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que aprender a caminar por fe. Entonces me metieron tanta duda que empecé hasta a fallar. Empecé a descuidarme espiritualmente. Ya no oraba y oraba pero con duda. Ayunaba con duda. Terminaba el ayuno y la oración como oí un ministro hace un tiempo atrás diciendo, metí 7 días y Dios no se me manifestó y no nadie. Y le dije, Señor, pues mátame entonces. Oiga, porque usted como ministro de Dios tiene que entender que cuando sentimos la presencia de Dios no es que la presencia de Dios está. La presencia de Dios siempre está. La presencia de Dios no deja de estar. Que usted no la crea, por eso dice en Hebreos 11:6, en Hebreos 11, todo el capítulo habla de hombres de fe. Y hombres de fe, porque hombres de fe que creyeron primero para poder ver. Por cuanto creyeron en Dios y esperaron en Dios, porque la fe espera. La fe no es que yo veo para creer. La fe es yo creo aunque no vea. Yo creo aunque Dios no haga nada. Cuando los 3 jóvenes hebreos lo iban a tirar en el horno de fuego, ¿qué ellos dijeron? El Dios de nosotros nos puede librar del horno, pero si no nos librase, sepa, oh rey, que no nos postraremos ante la imagen. O sea, si Dios hace un milagro, amén. Y si no lo hace, yo sigo creyendo en el Señor. La prueba de Job, cuando Job lo que hubo fue un silencio de Dios, y Job no sabía lo que estaba pasando. Y vinieron aquí otros hombres, como pasa siempre, que vienen los expertos en el Señor, los de años de experiencia, y a veces no saben lo que está pasando y quieren definir la experiencia de otro o las circunstancias de otra persona. Y vienen estos 3 hombres, no, Job, eso es que Dios te ha dejado, eso es que Dios no está contigo, eso es que tú estás en pecado. Pero Job esperó en Dios. Él entendía que Dios estaba. ¿Por qué Dios lo estaba haciendo? ¿Por qué Dios lo estaba pasando por ese proceso? Él aprendió a confiar no en milagros, no en sentir. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que si no veía milagros, no creía. Entonces Dios le hacía un milagro y al otro día volvían y dudaban. Y Dios le hacía, a veces, porque lo que da fe no es los milagros, es la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 10:17, capítulo 10, verso 17. La fe viene por oír la palabra de Dios. Nuestra fe crece por la palabra. ¿Por qué?
Porque la fe es asentimiento a lo que Dios dice. O sea, una aceptación. Yo acepto lo que Dios dice aunque no lo vea. Si Dios me dice que van a caer rayos del cielo, yo le creo. Si Dios me dice que voy a caminar sobre las aguas, yo le creo. Eso es fe. Que yo tengo que creer, aunque vea la nevera vacía, yo le creo. Aunque sienta que el diablo me diga Dios no está y no lo siento, pero Él está. Porque aunque yo no lo sienta, mientras menos lo siento, más Él está, hermano. Hay gente que depende de sentir y si no lo sienten, se acabó la fe. Y la fe no es de sentir, la fe es de creer a lo que Dios dice en su palabra. Si Dios me dice a mí, si subiera a los cielos, ahí estoy yo. Y si huyera a lo profundo de la mar, ahí estoy yo. ¿Ah? Pues entonces, ¿le vamos a creer a Dios o vamos a creer a teorías que nos dijeron que si hay que sentir, que si usted no siente la presencia de Dios no está? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Le vamos a creer la palabra de Dios o a doctrinas humanas, ideologías de personas? Pablo dice, tengamos cuidado con filosofía y doctrinas de hombres. ¿Ah? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que irnos a la palabra. Y gracias a Dios que yo en mi confusión me empecé a escudriñar la palabra. Y entendí que era un error el decir que cuando usted no siente la presencia de Dios es porque algo malo es, porque Dios no está. Si oro, me humillé, si fallé y pedí perdón. Si es que falló, porque fallamos todos los días en algo. Y si pedí perdón, como esa otra parte. Oramos y pedimos perdón a Dios por el pecado. Y nos levantamos de ahí al rato, Señor, me habrás perdonado. Déjame orar otra vez. Hermano, si la Biblia dice, yo borro tus pecados y los lanzo a lo profundo de la mar y no me acordaré más de ellos. Pero no le creemos la palabra, creemos la que un hombre, no importa la teología, el título, el doctorado que tenga, pero si dice algo que no esté en la palabra, no lo creamos. Tenemos que ser como siempre digo, como los de Berea. Que los de Berea dice que todo lo que le decían lo buscaban a ver si estaba en la palabra. ¿Ah? Cristo Dios, no que me crean a mí, crean a la palabra. ¿Ah? ¿Cuál fue el problema de los fariseos con Cristo? Que no creían en la palabra, no querían escudriñar la palabra y ver, no querían aceptar que la palabra, lo que decía Jesús, estaba por la palabra. ¿Ah? Porque querían apoyar sus propios conceptos ya establecidos por los intérpretes de la ley, interpretaciones humanas, y entonces chocaba lo que ellos querían interpretar con lo que decía realmente la palabra. Por lo tanto, si la Biblia dice el justo vivirá por la fe, y dice es necesario que el que se llegue a Dios, dice Hebreos 6, 11:6, es necesario que el que se llegue a Dios crea que le hay. Le está hablando a gente que no sentían la presencia, porque si él le dice es necesario que el que se llegue a Dios crea que le hay, es porque ellos sentían que Dios no estaba. Y él le dice, cuando usted ora, crea que yo estoy porque yo estoy. Yo estoy en todo momento, aunque usted no me sienta, aunque no vea bajar rayos y centellas del cielo, aunque no vea el mar abierto. ¿Ah? Está pasando como explica un concepto que dice, hay un tren. El tren tiene unos vagones. El tren, la locomotora, lo que mueve los vagones es la palabra. La palabra es la que mueve los vagones. Entonces, al yo leer la palabra, viene la fe. ¿Ve? Y al venir la fe, entonces vienen los resultados. Pero nosotros hemos puesto primero, veo los resultados y al ver los resultados creo en la palabra. ¿Ve? Estamos poniendo el vagón al revés. No. La palabra es primero y al yo creer la palabra viene la fe y entonces por la fe viene la respuesta de Dios y viene mira Dios. Pero aunque no sintamos, aunque no veamos, tenemos que creer la palabra, porque el cristiano que vive esperando sentir nada más que la presencia de Dios o por emociones, está como la montaña rusa, hoy está arriba y mañana está abajo. Hermanos, creamos la palabra de Dios. Amado Dios, bendice las vidas y que reciban esta palabra con fe en el nombre de Jesús. Amén.